Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Villagrana y voy a presentar en esta ocasión un caso clínico de una alimentación parenteral en el campo de estadía en el que estuve en hospitalización. En este caso tenemos a un paciente masculino que tiene una estancia hospitalaria de 29 días. Él está en medicina interna. Él Tiene 70 años, mide 1,74, pesa 62 kilos, su peso ideal es de 67 kilos, su peso ajustado es de 64,5 kilogramos y su índice de masa corporal es de 20,47. En su hoja de enfermería están todos estos datos, al igual que su presión arterial de 120/80, su frecuencia cardíaca de 79, su frecuencia respiratoria de 16, su temperatura de 36 grados centígrados y su saturación de oxígeno del 96%. Al hacerle su registro dietético, nos damos cuenta que tiene varios diagnósticos. Tiene hemorragia de tubo digestivo alto, más estenosis de la segunda porción duodenal y una lesión renal aguda, diabetes tipo 2, tiene un posoperatorio de gastroyeyuno anastomosis en omega de Brown y también derivado de esto tiene una deshistencia de gastroyeyuno anastomosis. El paciente pues cuenta con todos los servicios, no hace ningún tipo de ejercicio, tiene antecedentes que son la diabetes, no tiene están negados todos los padecimientos nutricionales, todos los patológicos también son negados, eh, antecedentes hereditarios también están negados. No fuma, no toma, no es alérgico a algún medicamento. De cirugía solo tiene lo que es la gastroyeyuno anastomosis. No tiene trastornos gastrointestinales como el vómito, diarrea, estreñimiento, reflujo. Tampoco tiene problemas de masticación, dental, bucal. Su vía de alimentación hasta el momento había sido vía enteral, pero se la registraron en nutrición parenteral. En el momento en el que ya le estábamos haciendo el registro dietético, fue que se cambió. No toma suplementos alimenticios hasta este momento y no había recibido orientación nutricional con anterioridad. Durante las últimas semanas de ingesta de alimentos había sido mínima, ya que como les comento se había dado de forma enteral con un mínimo de kilocalorías. Sus valores iniciales en peso y índice de masa corporal son los que se mencionaron en la diapositiva pasada. Estos valores de referencia son tomados de la hoja de enfermería. Sin embargo, nos damos cuenta que el paciente no tiene los mismos, no pesa lo mismo que dice la hoja de enfermería. En su perfil bioquímico tenemos los valores iniciales del 24 de marzo, en donde nos dice que su hemoglobina la tiene en 11,9, que está debajo del parámetro, hematocrito 34,8 igual bajo, la glucosa en 124, que la tiene elevada, la urea la tiene en 57,7, también está elevada, ácido úrico en 6,3, un poco elevado también. Creatinina la tiene en 2,2, aquí también ya la tiene elevada. El colesterol no lo marca en 142, que está dentro del rango. Triglicéridos en 83, que también está dentro del rango. El sodio, que lo tiene en 130, igual está un poco bajo. El potasio lo tiene en 4,2, que está dentro de. El calcio 9, que está dentro de. Y el fósforo en 2,6.
En este apartado nosotros ponemos lo que es el diagnóstico nutricio, en el cual nos revela una desnutrición calórico-proteica agudizada severa relacionada a la inanición, evidenciada por más de 10 días de ayuno que tiene este paciente. Tiene depresión de reservas de masa magra y grasas en piernas, brazos y tórax. Al hacerle su plan de manejo nutricional, al hacerle su cálculo, nos da un total de 1300, no es cierto, 1736 kilocalorías. Sin embargo, como es un paciente que se le va a proporcionar la nutrición parenteral, se le hace un cálculo al 28.5% de su gasto energético total. Esto nos da un total de lo que son 490, a ver si no me equivoco, 494.76 kilocalorías con, con 443.48 mililitros por día, con un aporte proteico de 111.6 gramos al día, siendo el 1.8 gramos por kilogramo. Aporte lipídico nos da un total de 20, un aporte lipídico de 23.28 gramos al día y de hidratos de carbono un 75.32 gramos al día. Esto lo vamos a mantener 2 días con este cálculo y vamos a ver su tolerancia y así podríamos progresar al 57% del GET total. En los siguientes 2 días podremos ver cómo va su tolerancia y como no se cuenta con insumos para la elaboración de la NPT en laboratorio SAFE, se sugiere obviamente utilizar las premezcladas en farmacias. En este caso vamos a utilizar la Smofcaviven, las que tenemos en este momento que están más adecuadas al paciente son las Smofcaviven de 1100 kilocalorías en 986 mililitros. Al paciente también se le va a agregar una ámpula de multivitamínicos y 20 mililitros de oligoelementos. Esto va a ser con una velocidad de infusión de 9.23 mililitros por hora durante 48 horas. En esta parte también tomamos o checamos lo que es la nota de control nutricio. Normalmente hacemos un vaciamiento de lo que es el registro dietético. También aquí tomamos los datos subjetivos del paciente, donde pues notamos que es un paciente masculino de 70 años que llevaba cursando su 29 días de estancia hospitalaria, con diagnósticos médicos como hemorragia de tubo digestivo, estenosis de la segunda porción duodenal, lesión renal aguda, diabetes tipo 2, posoperatorio de gastroyeloanastomosis en húmeda de Brown, dehiscencia de gastroyeloanastomosis y posoperatorio de cierre primario de gastroyeloanastomosis no saciado de cavidad. Sus datos antropométricos como es su peso actual, su talla, su índice de masa corporal, su peso ideal y su peso ajustado. Sus bioquímicos que en este caso son del 24 de marzo, en donde tenemos también vaciamos aquí todos sus datos. Los clínicos en donde nosotros decimos cómo se observa a este paciente. En este caso el paciente se observa con palidez en piel y tegumentos, su cabello está muy seco y se le cae mucho, tiene depresión y caquexia y no presenta edema, más bien presenta ascitis. En sus dietéticos, pues actualmente se encuentra en ayuno por indicación médica y va a estar así aproximadamente otros 5 días más. Está entubado hace 15 días y es por esto que también se le está brindando la nutrición parenteral. El paciente se encuentra con desnutrición aguda secundaria a sus ayunos prolongados y desnutrición proteica evidenciada por exploración física.
por lo cual se sugiere que se comience la administración de la nutrición parenteral total y de alguna manera quitarle la nutrición enteral que tenía. Y también el plan de alimentación, que es lo que ya había comentado, cómo se va a iniciar la nutrición parenteral. Aquí tenemos lo que es el cálculo de la dieta parenteral. Tenemos todos los datos del paciente, su peso actual, su talla, su índice de masa corporal, su peso ideal, su peso ajustado. Normalmente se toma el peso ajustado para que sea como mejor el cálculo. Pero en este caso, como eh, a evidencia física no es el peso que tiene el paciente al que se toma de la hoja de enfermería, se va a tomar el peso actual que se tiene porque al final por exploración física el paciente se ve con menos kilogramos de los que presentan la nota de enfermería. Entonces se va a tomar el peso actual. Se toma de acuerdo al 28.5 del GET total por el estrés hospitalario que se tiene, bueno, que tiene el paciente de acuerdo a su tiempo de estancia hospitalaria. De alguna manera, cuando terminamos los cálculos, bueno, antes de terminar tenemos que buscar las bolsas con menor cantidad para no desperdiciar. Y de igual forma restamos las kilocalorías totales a las kilocalorías proteicas, en donde podemos dar del 55 al 70% de hidratos de carbono y el resto para los lípidos. Entonces, de alguna manera tenemos que el paciente pesa 62 kilos, que es su peso actual, y los multiplicamos por 28 kilocalorías por día, que es lo que nosotros estaríamos dándole para su requerimiento total. Nos da un total de 1736 kilocalorías y estas las vamos a multiplicar por el 28.5% que vamos a tomar inicialmente para darle su dieta por nutrición parenteral, que nos da un total de 494.76 kilocalorías que las vamos a tomar inicial. Como les comentaba, a nosotros en este momento solo contamos con Smopca Vivienda de 1100 kilocalorías porque el paciente cuenta con una vía de administración central. Entonces es la que mejor se maneja o mejor se acopla para este paciente en estos momentos. Como son casi la mitad de kilocalorías, es para no desperdiciar tanto. Entonces decimos que 1100 kilocalorías equivalen a 986 mililitros de cada bolsa. Como nosotros tenemos 494.76 kilocalorías, los vamos a multiplicar por 986 mililitros entre 1100 kilocalorías y nos va a dar un total de 443.48 mililitros por día que se le tiene que suministrar al paciente. De estas 494.76 kilocalorías, tenemos que es equivalente a 443.48 mililitros. Estos 443.48 mililitros se van a dividir entre 48 horas en las que se van a suministrar. Entonces su volumen de infusión para este paciente es de 9.23 mililitros por hora. Tenemos que de proteína se le puede dar de 1 a 2 gramos al día. Por el estrés hospitalario con el que cuenta el paciente, es mejor darle una cantidad mayor de proteína. En este caso le vamos a suministrar 1.8 gramos y esta se va a multiplicar por el peso actual, que son 62 kilos, dándonos un total de 111.6 gramos por día. Estas, si las dividimos entre 4 kilocalorías que equivalen por kilocaloría de proteína, nos da un total de 29.1 kilocalorías, que estas se le van a restar a las 494.76 kilocalorías, dándonos un total de 465.66 kilocalorías, que son no proteicas. Entonces, ese total de calorías no proteicas va a ser nuestro 100%. Esto para nosotros darle un cálculo de hidratos de carbono y de lípidos. En este caso le vamos a dar un 55% de hidratos de carbono y un 45% de lípidos.
dándonos un total de 256.11 kilocalorías de hidratos de carbono y 75.32 gramos de hidratos de carbono. Y de lípidos nos da un total de 209.54 kilocalorías y un total de 23.28 gramos de lípidos. Para hacer la conversión a mililitros en NPT, nosotros nos vamos a los mililitros. Por 100 mililitros de dextrosa tenemos que equivale a 125 gramos de dextrosa. Entonces hacemos la conversión. Multiplicamos 75.32 gramos de hidratos de carbono de dextrosa por 100 mililitros entre 125 gramos de dextrosa, dándonos un total de 60.25 mililitros para la NPT de hidratos de carbono. De igual forma, para la proteína, 100 mililitros equivale a 50 gramos y nosotros tenemos 111.6 gramos, dándonos un total de 223.3 mililitros en NPT de proteínas. Y para los lípidos son 100 mililitros, equivalen a 38 gramos, entonces 23.28 gramos que tenemos por 100 entre 38 nos va a dar un total de 61.26 mililitros para la NPT de lípidos. Para la nota médica tenemos los siguientes. Un paciente masculino de 70 años de edad con los siguientes diagnósticos. Hemorragia de tubo digestivo alto remitida más estenosis de la segunda porción duodenal del 100% más una lesión renal aguda cádigo 1 más diabetes tipo 2 más posoperatorio de gastroyeyuno anastomosis en omega de Brown más dehiscencia de gastroyeyuno anastomosis con antecedentes, como les mencionaba, heredofamiliares negados, antecedentes personales, quirúrgicos, gastroyeyunoanastomosis, alergias negadas, antecedentes personales no patológicos, actualmente vive con su pareja y 2 hijos, cuenta con todos los servicios, agua potable, luz, refiere consumo de 3 alimentaciones completas, altas en grasa y hidratos de carbono simples. Esto obviamente antes de la cirugía, antes de todos estos días de estancia hospitalaria, no come muchas verduras, no come muchas frutas y consume al menos 1 litro de agua al día, pero toma más que nada refrescos y bebidas gasificantes y azucaradas. No toma y no fuma. De acuerdo a su exploración física, nos encontramos que se encuentra bajo sedación y analgésicos, con pupilas mióticas al estímulo, apertura ocular al dolor y parpadeo al estímulo verbal. Tiene piel seca, se observa palidez en piel y tegumentos, cuenta con cabello seco, se le cae, tiene depresión y caquexia, no presenta edema y presenta ascitis. De acuerdo a su exploración respiratoria, tiene orointubación y su vía de acceso es una vía de acceso central. Sus diagnósticos médicos con En la hemorragia de tubo digestivo alto, tenemos que la hemorragia de tubo digestivo alto es un padecimiento muy frecuente que determina la morbilidad y mortalidad. Es un cuadro clínico que demanda una atención médica urgente y se define como una hemorragia en cualquier sitio desde la boca hasta el ligamento de Treitz. Los factores de riesgo incluyen hemorragia previa, uso de anticoagulantes, dosis altas de antiinflamatorios no esteroideos y edad avanzada, como es el caso de nuestro paciente. Las causas incluyen sangrado de úlcera péptica, gastritis, esofagitis y sangrado de varices, síndrome de Mallory-Weiss y cáncer. En los pacientes hospitalizados por úlcera péptica, la mortalidad varía entre un 2 y un 17%, y cuando se agrega descomposición de alguna enfermedad contaminante puede aumentar hasta un 29.4%. La evolución inicial incluye una historia clínica completa y estudios de laboratorio para poder determinar la gravedad del sangrado y así guiar la decisión del tratamiento. La transfusión y pruebas diagnósticas. Debe ofrecerse una endoscopia urgente para los pacientes con inestabilidad hemodinámica y signos por úlcera péptica. La estenosis de la segunda porción duodenal
Se manifiesta muy poco en adultos, pero lo común en su detección es en los primeros días de vida. Sin embargo, cuando llega a presentarse en el paciente adulto, es difícil establecer algún diagnóstico preciso, ya que la estenosis duodenal debería considerarse como una etiología posible en los pacientes que se presentan con obstrucción del vaciamiento gástrico duodenal. Las causas de la estenosis duodenal son de dos tipos. La primera son lesiones intrínsecas que obstruyen la luz duodenal, como la atresia, la estenosis, duplicación y megaduodeno congénito. Y la segunda es la obstrucción secundaria a comprensión extrínseca, que comprende el vólvulo, las posiciones anormales del colon proximal, una hernia paraduodenal y páncreas anula, divertículos y vasos sanguíneos. La diabetes tipo 2, aquí encontramos que los pacientes con diabetes tipo 2 presentan una serie de peculiaridades que condicionan su diagnóstico y tratamiento elevada. Eh, Tienen presencia de síndromes geriátricos como el deterioro cognitivo, depresión y caídas. Tienen lo que es una alta prevalencia de polifarmacia, lo que favorece el desarrollo de interacciones farmacológicas, situaciones que son frecuentes de dependencia y aislamiento social, y lo que nos lleva a un alto riesgo de hipoglucemia. Los pacientes geriátricos con diabetes son especialmente vulnerables a la hipoglucemia. La insulina y los hipoglucemiantes orales se encuentran entre los fármacos con más frecuencia, frecuencia generan ingresos hospitalarios por efectos adversos. Tanto la dieta como el ejercicio físico son aspectos importantes en el tratamiento de la diabetes, ya que las necesidades calóricas de una persona geriátrica oscilan entre las 25 y las 35 kilocalorías por kilogramo al día. Las dietas hipocalóricas, que a menudo conllevan una ingesta proteica baja, deben evitarse, ya que incrementan el riesgo de hipoglucemias, como ya lo comentábamos. El posoperatorio de gastroyeyunoanastomosis en omega de Brown eh, son entre las asas aferente y eferente, justo después del distal a la gastroyeyunoanastomosis. Esto para desviar el alimento del asa aferente y así disminuir el vómito biliar. La exclusión pilórica es una de las técnicas que se utilizan para el manejo de la perforación duodenal. Es una de las técnicas que brinda buenos resultados para el manejo de perforaciones, pero la gastroyeyunoanastomosis simple produce estancamiento del alimento en el asa aferente y reflujo biliar muy importante. En cuanto a la dehiscencia de gastroyeyunoanastomosis, es una de las peores complicaciones que se puede presentar posterior a una resección del tubo digestivo, que aumenta la morbilidad, mortalidad, el tiempo de estancia hospitalaria y costos de atención de manera importante, ya que esta produce síntomas inespecíficos y el dolor no debe de considerarse como síntoma cardinal, debido a que es muy difícil hacer diferencia entre el dolor posoperatorio habitual del ocasionado por peritonitis secundaria a fuga anastomótica. También es posible encontrar alteraciones en signos vitales, principalmente en la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, ya que la incidencia de fuga de anastomosis varía de acuerdo con el sitio anatómico y obedece a diferencias en la carga bacteriana, en el aporte vascular y la tensión en la que se encuentra o se somete la anastomosis. Tenemos también que su diagnóstico nutricional es una desnutrición calórica proteica agudizada severa. Esto evidenciado obviamente por sus estudios de laboratorio y por su recordatorio de 24 horas. Además, evidenciado por su tiempo de inanición, o sea, su tiempo de ayuno, que es mayor a 10 días de ayuno. Eh,
Como lo habíamos visto, el hematocrito cuando está bajo nos indica un suministro insuficiente de glóbulos rojos, lo que nos puede decir que está tratando alguna infección o algún trastorno como leucemia o algún linfoma, ya que nos indica anemia, cirrosis o deficiencia alimentaria, alguna insuficiencia medular. La hemoglobina baja también nos indica anemia en una persona. Nos puede también de alguna manera indicar cirrosis, anemia hemolítica, deficiencia alimentaria, insuficiencia medular. Eh, las glucosas altas, como las que tiene el paciente, nos indican hiperglucemia, que es un signo de diabetes. La urea alta eh, nos indica niveles altos de nitrógeno ureico en la sangre, lo que significa que los riñones no están funcionando correctamente. Asimismo, se pueden deber a deshidratación de algún líquido. La creatinina alta nos indica alguna enfermedad renal, que es lo que también nos está padeciendo el paciente, ya que afecta el funcionamiento de los riñones y bloquea de alguna manera las vías urinarias. El calcio lo tiene bajo. Esto nos indica que de alguna manera tiene alguna pseudohipocalcemia por concentraciones bajas de albúmina. En estos estudios no se mostraba la albúmina, no tenía resultados de albúmina, pero también puede indicar hipoparatiroidismo, alguna insuficiencia renal, hiperfosfatemia, eh, desnutrición, alcalosis. El cloro lo tiene alto, el cual indica deshidratación, algún síndrome de Cushing, también puede indicar acidosis tubular renal, acidosis metabólica, eclampsia, hiperventilación, que ocasiona obviamente la alcalosis respiratoria. El fósforo lo tiene alto el paciente. Esto nos indica alguna enfermedad en los riñones. No existe alguna interacción de alimentos con medicamentos porque el paciente hasta antes de su estancia hospitalaria no tomaba ningún medicamento. Aún así se le haya indicado que tenía diabetes tipo 2, tampoco tomaba nada. Además que solo toma medicamentos que le suministran que son solo para el dolor de la cirugía. El tratamiento nutricional se le sugiere una nutrición parenteral con vía de acceso central. La nutrición parenteral es la técnica de alimentación que permite aportar nutrientes directamente al torrente circulatorio. En pacientes que son incapaces de alcanzar los requerimientos por vía enteral o en los cuales no se puede utilizar con seguridad el tracto gastrointestinal, se les otorga la nutrición parenteral, que está indicada en pacientes que, como les decía, no pueden alcanzar los requerimientos nutricionales por vía oral o por vía enteral, o bien porque su aparato digestivo no es capaz de realizar una digestión o una absorción de nutrientes con normalidad. La vía central se administra en una vía central, en este caso donde se puede realizar con mayor frecuencia o con menor riesgo es en la vena cava superior o en la vena yugular, ya que se puede dejar permanente como con un menor riesgo de que no sirva el acceso o se tapone el acceso. Ya que este tipo de vena pues, obviamente nos aportan soluciones de macronutrientes y micronutrientes de alta osmolaridad que cubren una totalidad de las necesidades nutricionales de los pacientes y reducen los aportes de volumen de la solución. También tenemos la evolución del paciente. 2 días después teníamos previsto hacerle otra visita para ver cómo había sido su tolerancia. En los laboratorios del día notamos que su glucosa subió, su urea subió, su creatinina subió, su fosfato estaba dentro del límite, su calcio bajó,
su cloro está dentro de límites, su potasio igual y su sodio subió, su magnesio estaba igual, su hemoglobina y su hematocrito bajaron. Entonces es un paciente que probablemente no dure mucho tiempo, no, no ha habido problemas con su tolerancia, pero no, de alguna manera no está, este, no está teniendo una buena evolución de acuerdo a sus eh, laboratorios. De igual manera, pues se le tiene que hacer su nota de control nutricio, en donde anotamos otra vez sus datos subjetivos, sus datos objetivos, sus datos antropométricos, que en este apartado lo que me gustaría mencionar es que su peso actual, tanto su talla y todo queda de alguna manera igual porque en su hoja de enfermería pues estos son los datos que nos arrojan. Aquí en su plan se sugiere colocar de nueva cuenta ámpulas de multivitamínico junto con 20 mililitros de oligoelementos en solución glucosada. Eh, Se continúa con la nutrición parenteral con una bolsa premezclada de Smofcaviven. Seguimos con la misma bolsa de 1100 kilocalorías, pero aquí nos subimos al 57% de su gasto energético. Hicimos la evolución quedando un aporte de 989.52 kilocalorías en un total de 889.66 mililitros por día, con un aporte proteico del 111.6 gramos al día, siendo 1.8 gramos por kilogramo, un aporte lipídico de 37.34 gramos al día, y de hidratos de carbono nos quedamos con 183.60 gramos al día. Como les mencionaba, por sus laboratorios tenemos que tener una vigilancia eh, a la tolerancia mayor. Aquí no nos vamos a ir a 2 días, sino que vamos a estar yendo día a día para ver cómo está su progresión, cómo van sus laboratorios. Su diagnóstico médico con la lesión renal aguda, eh, aquí hablamos cuando hay una disminución rápida de la función renal en días o semanas, lo que causa de alguna manera la acumulación de productos nitrogenados en la sangre, eh, con o sin reducción de la diuresis. En este apartado podemos decir que se produce una perfusión renal inadecuada debido a un traumatismo grave, alguna enfermedad o alguna cirugía. Eh, pero a veces esta enfermedad se debe a la progresión rápida de la enfermedad renal tal cual. Eh, Pequeñas disminuciones en la creatinina sérica deben interpretarse con precaución porque de alguna manera pueden ser el resultado de cambios agudos con la producción de creatinina o el volumen de distribución. Utilizando los criterios de Kidney Disease, y se clasifican de la siguiente manera en códigos. En la etapa 1 dicen que el aumento de la creatinina sérica de 1.5 a 1.9 veces el valor inicial, o un aumento de la creatinina sérica igual o mayor a 0.3 miligramos por decilitro, haciendo una reducción de la producción de orina durante 6 a 12 horas, que es donde se encuentra nuestro paciente. Aquí el cálculo de la dieta parenteral de este paciente en su evolución, tenemos que nos efectuamos en el peso actual otra vez, nada más que aquí las 1736 kilocalorías las multiplicamos por el 57% de su progresión, dándonos un total de 989.52 kilocalorías, que van a ser nuestras kilocalorías iniciales para su gasto energético, para su nutrición parenteral. Tenemos que nos da un total de 889.66 mililitros por día,
pero ahora le vamos a hacer una variante a 28 horas para su infusión al día, dándonos un total de 31.77 mililitros por hora. En su las 989.52 kilocalorías iniciales que teníamos, le vamos a restar las 29.1 kilocalorías que nos había dado las kilocalorías proteicas, dándonos un total de 960.42 kilocalorías no proteicas. En esta variante le vamos a dar 65% de hidratos de carbono y 35% de lípidos, dándonos un total de 624.27 kilocalorías de hidratos de carbono y 183.60 gramos de los mismos. Y de lípidos nos da un total de 336.14 kilocalorías y 37.34 gramos, dándonos un total a conversión de mililitros, nos da un total de 146.88 mililitros en NPT de hidratos de carbono, un total de 223.3 mililitros en NPT de proteínas y 98.26 mililitros en NPT de lípidos. Ya que, como les comentaba, aquí se está tomando el 57% del GET total por el progresamiento del paciente. Bueno, de alguna manera estamos viendo progresión en el paciente. Vamos a seguir viendo su progresión y eso sería todo. Les agradezco mucho y que pasen un buen día.